Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Alejandra Paredes, instructor clínico del CESO. Sean bienvenidos a este espacio, el primero de este año, donde compartiremos conocimientos de lo que nos apasiona, la ortodoncia. Esta noche tengo el honor de contar con la presencia de la doctora Carly Carrasco, ecuatoriana, egresada de la Universidad Central de Ecuador, residente y reciente egresada de nuestra institución con un excelente desempeño. Y pues tenemos un tema preparado para ustedes, que es el tratamiento temprano de la maloclusión clase 3, en donde nos adentraremos en el mundo de esta compleja maloclusión, exponiendo pues sus problemas, el diagnóstico, opciones de cómo tratarla en crecimiento y posterior a ello. Asimismo, algunos casos clínicos tratados en la escuela antes y después. Y pues bueno, sin más preámbulos, aquí tenemos a la doctora Carly Carrasco, que nos va a hacer esta excelente presentación que esperamos que sea de su agrado. Carly, adelante. Muy buenas noches con todos los presentes. Pues muchas gracias, Doc, por la presentación. Tal cual como le acabo de mencionar, soy ex residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y hace muy poquito, hace 6 meses, culminé mi maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Le agradezco mucho, Doc, a usted y a la escuela por la invitación. Y pues qué mejor tengo el agrado de presentar junto a usted este tema tan importante como es el tratamiento temprano en maloclusión clase 3. Espero que toda la audiencia lo pueda disfrutar al igual que nosotros y que sea de su agrado. Cualquier duda, pues ahí está el panel de preguntas y respuestas y las podemos estar resolviendo al finalizar. Muy bien. Em, para empezar, hablaremos sobre la clase 3 esqueletal. La clase 3, perdón, la clase 3 esqueletal es una maloclusión en la cual se presenta una discrepancia anteroposterior, es decir, de manera sagital entre el maxilar y la mandíbula. Esta maloclusión clase 3 afecta indistintamente a todos los grupos raciales. En los casos en el que el maxilar no crece verticalmente y lo que hace, como podemos ver en la imagen, la mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante, produciendo una apariencia de prognatismo mandibular. Es decir, en estos pacientes clase 3 esqueletal se puede dar un crecimiento excesivo de la mandíbula, una deficiencia del crecimiento del maxilar o una combinación de ambos, como podemos observar en esta imagen radiográfica. Adicional a esto, pues bueno, la etiología es diversa, incluye factores como herencia, influencia ambiental, cambios funcionales de la mandíbula. Se puede dar también por ciertas afecciones a nivel de la respiración bucal y ciertas patologías. En la imagen, como podemos ver, el perfil que presentan estos pacientes es cóncavo, es en forma de media luna y la estética facial en la mayoría de casos se encuentra comprometida. Eso en cuanto a la parte extraoral. Intraoralmente, ¿qué vamos a observar en este tipo de pacientes? Pues vamos a observar mordida cruzada a nivel anterior o posterior o una combinación de ambas. Generalmente este tipo de pacientes también presenta overjet mínimo. ¿A qué nos referimos con overjet mínimo? Pues que el paciente se encuentre vis a vis o como en el caso de la imagen, que el paciente presente un overjet negativo. Es decir, que la mandíbula esté sobrepasando el maxilar y pues en este caso suceda este tipo de overjet. Generalmente los incisivos inferiores se encuentran retroinclinados y los incisivos superiores se encuentran proinclinados. Para ello, es importante determinar cómo es el crecimiento del paciente, ¿sí? Y en esta evaluación es fundamental determinar el momento y el tipo de tratamiento que vamos a realizar en nuestro paciente. Esta evaluación es típica realizarla en un paciente en crecimiento, ya que en el paciente en crecimiento podemos modificar o redireccionar el crecimiento, logrando así minimizar
o evitar cirugía cuando el paciente haya finalizado su crecimiento. Además, determinar si el paciente no crece y qué alternativa de tratamiento puedo tomar en esos casos. ¿Mediante qué herramientas vamos a evaluar el crecimiento de mi paciente y determinar si tiene o no una maloclusión o una clase 3 esqueletal? Mediante algunos métodos, algunas herramientas como el examen clínico, que generalmente lo realizamos cuando el paciente llega por primera vez a nuestra consulta. Como ventaja, pues este es un examen, no es invasivo, utiliza en lo más mínimo ciertos recursos y como desventajas, pues puede haber dificultad en el análisis y cuantificación. Además, como herramienta, pues evaluar la edad cronológica del paciente. Es un método tampoco, no es invasivo y pues utiliza un mínimo uso de recursos y como desventaja no es individualizado. Otra herramienta que podemos tomar para evaluar el crecimiento del paciente es el análisis cefalométrico. Como tal, es de fácil acceso, de fácil interpretación y como desventaja, pues existe la radiación ionizante al tomar la radiografía lateral de cráneo, pero pues gracias a la tecnología sabemos que dicha radiación ionizante es muy, muy mínima en la actualidad. Y pues como un examen mucho más completo tenemos el CBCT o Combine Computer Tomography, que es una tomografía computarizada de haz cónico, la cual como ventaja pues esta es cuantificable, permite realizar un análisis en 3D de todas las estructuras, tanto de tejido óseo como tejido blando de mi paciente y realizar un análisis de crecimiento transversal. ¿Qué desventaja me trae este tipo de examen? Pues la radiación ionizante y el costo y la accesibilidad que tenemos para este tipo de examen complementario. Exámenes adicionales, herramientas adicionales que nosotros disponemos para determinar el crecimiento de mi paciente es la radiografía de mano o la radiografía carpal. Como tal, al tomar este tipo de examen también sí existe cierta cantidad de radiación ionizante, pero como les mencioné, pues gracias al avance de la tecnología, esta radiación es muy mínima. Y pues en esta también podemos evaluar la maduración de la falange del tercer dedo. Este tipo de exámenes lo podemos complementar y relacionar con el crecimiento mandibular del paciente. Como tal, este tipo de examen es de fácil acceso y la desventaja es que puede ser variable. También podemos evaluar las vértebras cervicales, evaluar en qué etapa de formación se encuentran y con ello determinar si el paciente se encuentra en etapa de crecimiento o ya finalizado. Esto lo evaluamos mediante una radiografía cefalométrica, mediante el análisis de la radiografía lateral de cráneo y como desventaja pues es de reproducibilidad cuestionable. Además, podemos ayudarnos de la evaluación del desarrollo dental del paciente y pues como tal, como desventaja este examen no llega a ser del todo fidedigno. También podemos evaluar los biomarcadores biológicos. Obviamente esto ya son exámenes de mucho mayor costo y también de disponibilidad muy limitada en algunos casos. Y también nos podemos ayudar de imágenes especiales como la gammagrafía, que llega a ser muy útil para determinar si el crecimiento del paciente es anormal. Y pues como desventaja de este tipo de examen, el costo y la disponibilidad que presentan y pues la radiación ionizante que se utiliza en este tipo de imágenes. Como ven, les he presentado un resumen de las distintas herramientas de las cuales nosotros disponemos para evaluar el crecimiento del paciente y con ello determinar si nuestros pequeños presentan o no un crecimiento de clase 3 esqueletal. ¿De qué manera nos va a servir
la utilización de estas herramientas, la aplicación de estos exámenes complementarios en determinar qué tipo de tratamiento voy a utilizar con el paciente si el paciente llega a presentar una clase 3 esqueletal, con el objetivo de aplicar un tratamiento temprano. ¿Para qué me va a ayudar la aplicación de un tratamiento temprano, de interceptar al paciente? Me va a ayudar a prevenir cambios progresivos e irreversibles de tejidos blandos, me va a ayudar a mejorar las discrepancias esqueléticas y a proporcionar un entorno más favorable, me va a ayudar a mejorar la función oclusal, a simplificar como tal el tratamiento integral de la fase 2. ¿A qué nos referimos con fase 2? Sabemos que al interceptar al paciente con un tratamiento temprano de ortopedia, posteriormente vamos a tener que realizar una segunda fase, que sería una fase de ortodoncia. Entonces, al aplicar el tratamiento temprano, pues vamos a minimizar esta segunda fase. Y adicional a esto, el tratamiento temprano nos ayudará a proporcionar estética facial, mejorando el desarrollo psicosocial del paciente. Como indicaciones y contraindicaciones para poder realizar este tratamiento temprano es, pues, como indicaciones, en el caso de que no existe estética facial, en el caso de que el paciente presente desarmonía esquelética, en el caso de prognatismo familiar, cambio funcional anteroposterior, podemos realizar este tipo de tratamiento temprano. Adicional a esto, se evalúa el tipo de crecimiento que presenta el paciente, ya que de eso también dependerá la alternativa ciertas características que presenta el paciente de clase 3 esqueletal. Vamos a irlas desglosando una por una. El paciente de clase 3 esqueletal generalmente presenta una retrusión maxilar. Al presentar esta retrusión maxilar, en la mayoría de casos también se presenta una compresión y un poco de desarrollo a nivel transversal del maxilar. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver mediante la separación de la sutura media palatina. Dicha expansión palatina se podrá resolver gracias a ciertas características, como lo menciona la doctora Melsen, quien nos dice que la sutura media palatina es más ancha y suave entre los 8 y 10 años y más escamosa entre los 10 y 13 años. Tomando en cuenta esta consideración, podremos resolver esta compresión, esta deficiencia transversal a través de la expansión palatina entre las edades de 8 a 13 años, en donde va a ser más efectiva. Adicional a esto, la retrusión maxilar, ¿cómo la vamos a resolver? Mediante el desplazamiento hacia adelante del maxilar, gracias al crecimiento de las suturas que se da en estas edades. Y se menciona también en este artículo que la protracción va a ser más eficaz si el paciente se encuentra en dentición primaria, mixta y o permanente temprana. Entonces, como ven, pues podemos ir resolviendo las diferentes deficiencias que presenta el paciente mediante ciertos tipos de tratamiento. Y qué mejor si lo podemos realizar en la etapa en la que el paciente se encuentra en crecimiento. Bueno, como les mencioné, vamos a resolver la deficiencia transversal a través de la expansión palatina. Y cómo se realiza dicha expansión la vamos a ir desglosando y les voy a explicar qué sucede en la expansión palatina en pacientes en clase 3. Tenemos algunos efectos que suceden durante la expansión palatina. Primero, anteroposteriormente, la apertura de la sutura media palatina es de forma triangular, es decir, en bisagra. Tenemos una mayor apertura en la parte anterior y el vértice en la cavidad nasal. 2. Las coronas de los incisivos centrales convergen y las raíces divergen a medida que se abre la sutura. Durante este ciclo, la inclinación axial de los dientes puede oscilar hasta 50 grados. Aunque la separación de los incisivos en este caso es sobresaliente, no es un parámetro ideal en cuanto a la cantidad de apertura de la sutura, ya que clínicamente se puede ver una mínima separación entre los incisivos, pero
radiográficamente se puede observar una mayor apertura de la sutura media palatina. Entonces, para resumirles este punto, pues no, la separación de los incisivos no siempre va a demostrar en realidad la separación que existe a nivel de la sutura media palatina, ¿sí? No va a ser un determinante. Como tercer punto y como tercer efecto que se produce durante la expansión palatina, los procesos alveolares se doblan y se mueven lateralmente hacia con los maxilares. Como ven, este es el efecto de la expansión palatina. Va a producir que también exista una expansión a nivel del arco dental y un aumento a nivel de la capacidad intranasal. Cuando hablamos de un aumento de la capacidad intranasal, es decir, que va a permitir que el paciente tenga un aumento significativo a nivel del espacio de las vías aéreas altas, ya que en algunos pacientes con maloclusión clase 3 esqueletal pueden presentar obstrucción nasal o apnea del sueño. Al realizar esta expansión palatina, pues vamos a resolver este problema y va a existir una mayor apertura a nivel de las vías aéreas altas. La expansión palatal como tal la podemos realizar de manera rápida o de manera lenta. La aparatología que vamos a utilizar va a ser aparatología fija, como pueden ver en la imagen. En este caso se realizó expansión palatina a través de un haz higiénico. La expansión que llevamos fue expansión lenta y pues cada una tiene sus ventajas. La expansión rápida, en la cual vamos a utilizar un tornillo expansor, existen diversos tipos, como sabemos, el expansor Hyrax, el expansor Haas. Las activaciones que vamos a realizar en este tipo de tornillos para determinar que es una expansión rápida va a ser expansiones 1 o 2 veces al día, de tal manera que ayudemos a separar las suturas maxilares y, como les mencioné, la expansión va a ser de forma triangular en bisagra. Va a existir una mayor separación en la parte anteroposterior y pues el vértice se va a dirigir hacia atrás, hacia la cavidad nasal. Y pues la expansión lenta por su parte, las activaciones son determinadas por parte del ortodoncista y en la cual se va a dar solo un desarrollo del arco. La presión que se ejerza va a ser muy suave sobre los dientes, por lo cual va a ser una expansión dentoalveolar. Adicional a esto, durante la expansión palatina se producen dos fenómenos importantes. El maxilar se mueve hacia adelante y hacia abajo debido al crecimiento y al desarrollo de las suturas maxilocraneales, y como tal, la mandíbula realiza un descenso y rotación hacia atrás, aumentando así la dimensión vertical de la parte inferior de la cara. Entonces, como tal, aquí pues ya vimos cómo vamos a resolver la deficiencia transversal que generalmente presenta el paciente clase 3 esqueletal. Ahora, ¿cómo vamos a llevar el maxilar hacia adelante? Es decir, ¿cómo vamos a realizar la protracción maxilar? Ahora se los explico. La protracción maxilar como tal es factible debido a que todo el complejo craneofacial en esta etapa de crecimiento es maleable y podemos obtener cambios significativos en los 3 planos del espacio. Además, el hueso maxilar responde a estímulos funcionales y ortopédicos por su osificación intramembranosa. Toda esta protracción la podemos llevar a cabo mediante el uso de la máscara facial. Bueno, brevemente les voy a explicar cómo fue desarrollándose la máscara facial. Como antecedentes, el autor Podpechnik en 1875 fue el primero en desarrollar la idea de la tracción maxilar. Años después, para los años 60, Delair, a finales de estos años, renovó el interés por el uso de la máscara facial para la protracción maxilar, con el fin de corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo, pero pues él la desarrolló para pacientes con labio y paladar hendido. Petit, posteriormente, a finales de los años 70, propuso su uso, pero para pacientes clase 3 esqueletal, y modifica la máscara, el concepto de Delair, y presenta este tipo de máscara.
cambia la anatomía de la máscara facial con el fin de aumentar la magnitud de la fuerza generada por el aparato y reducir el tiempo de uso de dicha máscara. Bueno, una vez que hemos visto cuáles fueron los antecedentes que ayudaron a desarrollar la máscara facial para la protracción maxilar, vamos a evaluar cuáles son los componentes de la máscara facial. Primero, pues en la parte superior existe este apoyo frontal. También tenemos un apoyo mentoniano que se va a apoyar, valga la redundancia, sobre el mentón. El vástago central, que es el que está uniendo el apoyo frontal que va asentado en la frente y el apoyo mentoniano. El vástago horizontal, que nos va a ayudar a combinar esta máscara facial con un aparato que va a nivel intraoral, el cual les voy a estar explicando más adelante, para realizar la protracción maxilar. Adicional a esto, este vástago horizontal va a permitir que en esta zona se carguen las ligas, como les dije, que se va a anexar al aparato intraoral y poder realizar la protracción maxilar. Estas ligas generalmente se colocan en dirección hacia abajo y hacia adelante, 1 a 1.5 centímetros por debajo del plano oclusal para no lastimar las comisuras del paciente. Generalmente los elásticos que utilizamos en estos casos son elásticos de 5/16 que generen fuerzas de entre 800 a 1500 gramos. Como les había mencionado, la protracción maxilar la realizamos gracias a la utilización de la máscara facial con la combinación de un aparato expansor que va a ir colocado intraoralmente. ¿Qué características debe tener este aparato intraoral? Para ello vamos a utilizar el tornillo de expansión, ya sea Hyrax o Haas, el que el profesional decida, para poder realizar al mismo tiempo la expansión palatina y la protracción maxilar. Adicional a esto, el aparatito debe tener pistas oclusales de adhesión, el cual va a ayudar a mejorar la dimensión vertical, y estos ganchos para la protracción, los cuales se van a combinar con las ligas que van a ir conectadas al vástago horizontal. Como tal, el expansor nos va a ayudar, como les mencioné, a realizar la expansión palatina, y la máscara facial ayudará a la protracción maxilar. El uso recomendado de la máscara facial será de 14 horas al día. Mediante este tipo de tratamiento, la combinación de máscara facial que permitirá la protracción maxilar y la expansión palatina, existen ciertas suturas que se separarán y realizarán su crecimiento, como son la sutura nasomaxilar, la sutura cigomático temporal, la cigomático maxilar, la sutura pterigopalatina, la sutura intermaxilar y la sutura edmomaxilar. Todas estas suturas son las que nos van a proporcionar que el maxilar se vaya a desplazar hacia adelante. Adicional a esto, es muy importante mencionar que durante este tratamiento temprano vamos a poder corregir discrepancias entre oclusión céntrica y relación céntrica. Se podrá realizar la protracción esquelética del maxilar. Existirá también movimiento anterior de los dientes maxilares, una inclinación lingual de los incisivos inferiores, es decir, la retroinclinación de los incisivos inferiores. Como tal, este tipo de tratamiento redirige el crecimiento mandibular, aumenta la altura facial inferior y también ayuda al movimiento hacia adelante del punto A, que es, como sabemos, se encuentra a nivel del maxilar, y también provee un aumento del volumen de los pómulos. ¿Cómo podemos evaluar cuáles son los efectos de dicho tratamiento en el caso de que se aplique en pacientes de clase 3 esqueletal?
Para ello he traído para ustedes este análisis del vector de respuesta del tratamiento de crecimiento. ¿Cómo vamos a evaluar si el tratamiento que aplicamos en el paciente de clase 3 esqueletal fue o no efectivo? Aquí podemos observar del lado izquierdo la imagen de un paciente que fue sometido a tratamiento temprano, a tratamiento ortopédico, antes de iniciar el tratamiento. Podemos observar que el punto A nivel del maxilar y el punto B, el punto A se encuentra más retrasado, más hacia atrás, el punto B se encuentra más hacia adelante, por lo cual existe pues esta discrepancia y se puede determinar que el paciente es clase 3 esqueletal. Posterior al tratamiento temprano de máscara facial con el aparatito intraoral que nos ayudó a realizar expansión palatina, pudimos obtener excelentes resultados, una efectividad de 100%, existió un adelantamiento del punto A. Como ven, la línea azul es la situación inicial del paciente. Voy a retroceder nada más para que recordemos que el punto A se encontraba por detrás del punto B. Al finalizar el tratamiento, esta fase temprana, existió un adelantamiento del punto A y también del punto B. Se realizó una medición del antes y después del tratamiento. Podemos ver que existió un adelantamiento de 4 milímetros del punto A, 6 milímetros del punto B. Se realiza esta división para determinar cuál fue los resultados que obtuvimos luego de realizar este tipo de tratamiento. Y como les mencioné, pues se coloca aquí en la parte superior el avance del maxilar, el avance de la mandíbula, es decir, los cambios horizontales, y al realizar esta operación, pues se determinó que existió un 0.66 de efectividad durante este tipo de tratamiento. Al realizar este análisis se menciona que si el resultado se encuentra entre 0.33 y 0.88, el tratamiento fue efectivo, es camuflable y el tratamiento se le va a lograr mantener. Es decir, no va a existir una recidiva cuando el paciente continúe creciendo, ¿sí? Entonces, existió una efectividad del 100% durante este tratamiento temprano de clase 3 esqueletal. ¿Cuáles son las ventajas de la protracción maxilar realizada durante este tratamiento temprano? Elimina la mordida cruzada anterior, corrige relaciones esqueléticas y maximiza el potencial del crecimiento del complejo nasomaxilar. Como ven anteriormente en imágenes, había colocado a mi pacientito que empezó su fase temprana de tratamiento ortopédico y pues luego del tratamiento obtuvimos excelentes resultados y obtuvimos estas ventajas durante la protracción del maxilar. Ahora, todo esto fue respecto a si el paciente se encuentra en crecimiento, pero ¿qué hacemos si el paciente finalizó su crecimiento, ya terminó su etapa? Entonces, vamos a evaluar que existen ciertas alternativas cuando el paciente ya finalizó su crecimiento. Tenemos dos alternativas: camuflaje ortodóntico, el cual se podrá llevar a cabo si el paciente es clase 3 leve o moderado, y en los casos mucho más complejos en donde definitivamente pues no podemos camuflar esta clase 3 esqueletal, debemos optar por otra alternativa, la cual es la ortodoncia combinada con la cirugía ortognática. Durante el camuflaje ortodóntico, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a permitir el desplazamiento de los dientes con respecto a su hueso de soporte, es decir, nada más existirá un camuflaje a nivel dental. La parte facial del paciente como tal no la vamos a tratar, no la vamos a cambiar, nada más sería un cambio a nivel dental. Para lo cual, pues este artículo es muy importante y nos menciona que lograr oclusión, función y estética aceptables mediante la compensación dental alveolar será importante a pesar de la discrepancia esquelética que existe.
Es decir, pues con este camuflaje ortodóntico le vamos a proporcionar una mejor función al paciente, pero como les menciono, no vamos a cambiar la parte facial. El paciente pues facialmente se va a seguir viendo como un paciente clase 3 esqueletal. Debemos tomar en cuenta ciertos parámetros para el camuflaje ortodóntico. Primero debemos tomar en cuenta el grado de compromiso de la estética facial y la importancia para el paciente. Como ven, pues en esta imagen ella es una pacientita de clase 3 esqueletal. Facialmente ella no se sentía mal con su aspecto, en realidad se sentía bastante bien. Y pues se analizó el caso y este caso fue un caso que se logró hacer camuflaje ortodóntico. Más adelante les voy a presentar imágenes de este caso, pero pues es importante evaluar facialmente al paciente y determinar si es o no camuflable. Como segundo parámetro, pues es importante tomar en cuenta la posición e inclinación anteroposterior de los incisivos, tanto maxilares y mandibulares, ya que depende de la inclinación de estos incisivos para determinar si voy a llevar a cabo o no el camuflaje ortodóntico. Y como tercer punto, también es importante evaluar el grosor de la sínfisis mandibular, ya que el grosor de la sínfisis mandibular me permitirá retroinclinar los incisivos y lograr de esta manera camuflar la clase 3 esqueletal, de manera que se mejorará la parte anteroposterior del paciente de manera dental. Ahora, ¿qué hacer si el paciente definitivamente no lo podemos camuflar? Como les dije, pues podemos optar por otro tipo de alternativas. Y en cuanto al camuflaje ortodóntico, lo podemos llevar a cabo mediante ciertas mecánicas, mediante la utilización de elásticos intermaxilares, mediante extracciones, realizando distalización inferior o mediante expansión óseo soportada del maxilar. Como ven, pues tenemos varios tipos de mecánicas para realizar este camuflaje ortodóntico y ayudar a que el paciente dentalmente se encuentre mucho mejor, tenga mucha mejor función y estética. Este es un camuflaje ortodóntico que se realizó mediante la utilización de elásticos intermaxilares. Este es el caso de la paciente que les presenté anteriormente, su fotografía extraoral. Pues como ven, la paciente se encontraba vis a vis, es decir, tenía un overjet mínimo, tenía discrepancia a nivel maxilomandibular, y pues el caso fue resuelto mediante la utilización de elásticos intermaxilares clase 3. La paciente fue mi colaboradora y como ven, pues son imágenes de el antes y después de finalizar su caso. Este caso lo manejé en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia gracias a la instrucción de la doctora María Isabel Zapata. Como ven, pues aquí he traído igual más imágenes de cómo logramos resolver el caso. Estas son imágenes de cómo logramos mejorar la oclusión. Logramos obtener una clase 1 canina, clase 1 molar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí un pequeño video de cómo fue la evolución de la paciente. También se puede realizar camuflaje ortodóntico mediante exodoncias. Este es un caso que también lo manejaron en la escuela. Existe un artículo publicado por la doctora Carolina Jaime, la doctora Beatriz Gurrola y el doctor Adán Casasa, que lo puedan revisar. Y pues también este caso se lo manejó en la escuela. Se lo resolvió mediante la extracción de premolares inferiores. Como ven, pues al finalizar también se obtuvo muy buenos resultados, clase 1 canina y su clase molar en buenas relaciones. Otra opción que tenemos para camuflaje ortodóntico también es mediante la distalización inferior, la cual la podemos realizar gracias a la ayuda de microtornillos que se colocan en shelf mandibular, es decir, en la parte inferior, van anclados esqueletalmente de manera bilateral, logrando realizar distalización, es decir, llevar hacia atrás los dientes mandibulares y mejorar la relación maxilomandibular.
Y pues como otra alternativa de camuflaje también existe la expansión óseo-soportada del maxilar, la cual se lleva a cabo mediante un expansor, el cual va a ir anclado con microtornillos en el paladar, realizando así una expansión mucho más completa. En este caso sí va a existir una expansión completa de toda la sutura media palatina, a diferencia de los aparatitos que se utilizan en la fase ortopédica, en donde la apertura de la sutura media palatina es de manera triangular. En este caso, la expansión óseo soportada sí realiza una separación paralela de la sutura media palatina, y pues esta alternativa la podemos tomar en pacientes en los que ya finalizaron su crecimiento. Ahora, como les había hablado, pues si determinamos mediante los parámetros mencionados anteriormente que el paciente definitivamente no se puede camuflar y no tenemos esta alternativa, pues debemos optar por otra alternativa, que es la combinación de ortodoncia y cirugía ortognática. Esto obviamente se lo va a aplicar en casos mucho más complejos, en los cuales el paciente ya finalizó su crecimiento. Para ello vamos a realizarla mediante 3 fases, es decir, la ortodoncia más la cirugía ortognática. Como tal, la fase de ortodoncia va a ser llevada en 3 fases. La ortodoncia prequirúrgica, posteriormente se realizará la cirugía ortognática y al finalizar una ortodoncia postquirúrgica. En la ortodoncia prequirúrgica vamos a resolver ciertos puntos. Como primer paso se aliviará el apiñamiento. Bueno, estas imágenes son incorporadas gracias a el perfil del doctor Viloria. También es un ex residente de la escuela, entonces también se colocaron aquí estas imágenes. Como les mencioné, pues en la parte de ortodoncia prequirúrgica se realizará se aliviará el apiñamiento en la primera fase. También necesitamos nivelar la curva de Spin. Se debe realizar la descompensación de las inclinaciones dentales. Adicional a esto, también es importante eliminar interferencias oclusales y coordinar la arcada superior e inferior. Como tal, todo esto debemos realizar en la ortodoncia prequirúrgica, es decir, antes de que el paciente sea sometido a la cirugía ortognática. Esta fase lleva de 15 a 25 meses. Posteriormente, la cirugía ortognática como tal, pues esta fase es llevada a cabo por el cirujano maxilofacial. En esta se van a tomar varias soluciones. En el maxilar se puede realizar osteotomía segmentaria simple, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Se pueden realizar disyunciones quirúrgicas. Cualquiera de estas alternativas se manejará por parte del cirujano maxilofacial. En la mandíbula, en ciertas ocasiones se realizará osteotomía en el cuerpo o en la rama ascendente o de manera subapical. Todo esto pues se debe ir coordinando el cirujano con el ortodoncista. Y también en ciertos casos se puede realizar distracción osteogénica del maxilar. Posteriormente, luego de la cirugía ortognática, se deberá realizar una ortodoncia postquirúrgica. El objetivo de esta segunda fase de ortodoncia es obtener una oclusión ideal final, estabilizar la nueva posición quirúrgica y facilitar una guía funcional a la nueva relación intermaxilar. Aquí les presento un pequeño video de una paciente que pues su tratamiento fue llevado mediante ortodoncia más la combinación de cirugía ortognática. Aquí podemos ver el avance que tuvo la paciente y pues luego de ser sometida a cirugía ortognática, es así como finalizó su caso. Este caso también lo manejé en la maestría gracias a la instrucción del doctor Isaac Maldonado. Bueno,
Pues como ven, hemos resuelto algunas de las alternativas que podemos llevar a cabo durante un tratamiento temprano de maloclusión clase 3 y los casos que ya finalizaron el crecimiento, pues también lo llevemos a tratar de diferente manera. Ahora les voy a presentar dos casos clínicos. Este caso lo manejé junto a la doctora Alejandra Paredes, gracias a su instrucción durante mi maestría en exceso. Y pues a continuación les voy a presentar, es un caso muy bonito en el cual realizamos expansión palatina. Cabe mencionar que este caso es de una pacientita que presentaba una clase 3 esqueletal de herencia familiar, ya que su madre también presentaba clase 3 esqueletal y su hermano también tenía esta maloclusión. Entonces, como ven, pues estas son sus fotografías extraorales. Se realizó el análisis facial, tanto de sus quintos, sus tercios, se evaluó la línea media, la cual era coincidente, y pues la línea estética de Ricketts. Aunque ella pues facialmente no se ve como una paciente clase 3 esqueletal debido a su perfil facial, pues esqueletalmente sí era una paciente clase 3. Estas son sus radiografías de inicio de tratamiento, su radiografía lateral de cráneo, su radiografía panorámica, su análisis cefalométrico en el cual determinamos que era una paciente clase 3 esqueletal. Se realizó el trazado. Sus fotografías intraorales de frente, lateral derecha, lateral izquierda, en donde pues se evaluó que la paciente se encontraba en dentición mixta, estaba mudando ciertas piezas dentales. Su línea media dental superior se encontraba desviada de su línea media dental inferior, aproximadamente 2 milímetros. ¿Cuáles eran los objetivos que nos planteamos en este caso? Aumentar el perímetro de arco, corregir el apiñamiento tanto maxilar y mandibular. Necesitábamos obtener clase 1 molar de lado derecho, mantener la clase 1 molar del lado izquierdo, mantener la clase 1 canina bilateral, corregir el overjet y el overbite, y también corregir las líneas medias dentales que, como les mencioné, pues se encontraban desviadas la una de la otra. Y nos preguntamos por dónde empezar, así que decidimos empezar por la expansión palatina. La situación inicial de la paciente era esta a nivel del arco maxilar, y pues esta fue su fotografía cuando decidimos realizar expansión palatina mediante un HAS higiénico. Como la expansión que realizamos en esta paciente fue expansión lenta. Y pues algunas fotografías de cómo fuimos avanzando con el caso. Posteriormente se decidió retirar el HAS higiénico y se colocó brackets 4x2, 4 brackets a nivel de incisivos y los 2 tubitos, tanto a nivel superior como inferior. Y pues así fuimos avanzando. En realidad la paciente siempre fue colaboradora y fuimos nivelando tanto a nivel superior como inferior, y como ven, pues estas son algunas fotografías de cómo se encontraba la paciente luego de haber realizado la expansión y pues posterior la aplicación de la técnica 4x2. Empezamos también a utilizar ciertos elásticos con la pacientita. Y al finalizar esta fase temprana de expansión palatina, logramos obtener muy buenos resultados. Estas son sus fotografías extraorales, de frente, de perfil, en donde cumplimos algunos de nuestros objetivos trazados al inicio del tratamiento, como la corrección del apiñamiento tanto maxilar, mandibular. También mejoramos la relación entre la línea media dental superior y la línea media dental inferior, y pues se fue manteniendo sus clases molares tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
A nivel oclusal superior, estos son los resultados que obtuvimos luego de esta fase temprana. Como podemos ver, tenemos una mejor forma de arco, tanto a nivel superior como inferior, y pues se mantuvieron en buena posición tanto los incisivos superiores como inferiores y se fueron resguardando los espacios para posterior erupción de las piezas definitivas. Radiográficamente, así es como finalizó la paciente luego de esta fase temprana. Y pues como ven aquí un avance de inicio, progreso y final de esta fase temprana de tratamiento. Se logró mejorar el apiñamiento, una mejor sonrisa de la paciente. Y pues aquí unas fotografías. Aquí se encuentra la pacientita con su madre. Como les mencioné, la pequeña, aunque no facialmente, no presente un perfil característico de un paciente clase 3 esqueletal. Ella esqueletalmente sí era clase 3 esqueletal. Por descendencia pues hereditaria de su madre en este caso. Ella es la paciente que fue sometida al tratamiento de ortodoncia con cirugía ortognática que les presenté anteriormente. Pues una hermosa sonrisa de nuestra querida paciente y nosotras muy contentas de haber realizado esta fase, tanto la doctora Alejandra como yo por mi parte, y haber realizado pues haberle ayudado mucho a la pacientita a redireccionar su crecimiento. El segundo caso que les voy a presentar lo manejé también en mi maestría, gracias a la instrucción del doctor Alejandro Vargas. Como ven, pues en este paciente sí es mucho más evidente su perfil clase 3 esqueletal, su perfil cóncavo en forma de media luna. Se evaluó sus quintos, sus tercios, su línea media facial se encontraba desviada 2 milímetros hacia la izquierda respecto a su línea media dental. Se evaluó también su perfil facial. Sus radiografías lateral de cráneo, su radiografía panorámica. Se realizó el análisis cefalométrico de dicha radiografía, se realizaron ciertas mediciones en donde pues también se determinó que el paciente era clase 3 esqueletal. Fotografías intraorales de frente, lateral derecha, lateral izquierda, en donde pues es evidente que nuestro paciente se encontraba clase 3 esqueletal y, clase 3 molar y clase 3 canina. Además, su línea media dental superior se encontraba desviada 2 milímetros a la izquierda respecto a la superior. ¿Qué objetivos nos trazamos en este tratamiento? Pues corregir la mordida cruzada anterior, corregir el apiñamiento tanto maxilar y mandibular, obtener clase 1 molar bilateral, mantener clase 1 canina bilateral, corregir tanto el overjet y el overbite y la corrección de las líneas medias dentales. Y pues en este caso también nos preguntamos, ¿por dónde empezar? Así que decidimos realizar, como les mencioné, pues en pacientes clase 3 esqueletal, lo mejor es realizar una combinación de expansión palatina con protracción maxilar. Y fue así que se decidió tomar esta alternativa de tratamiento en este paciente. En este caso utilizamos un JAS higiénico con pistas planas, con ganchos a nivel de los caninos, el cual nos iba a ayudar para la protracción maxilar, gracias al uso de la máscara facial y pues mediante los elásticos que van anclados al aparato intraoral. Posteriormente, luego de realizar la fase de protracción maxilar y la expansión palatina, realizamos la colocación de aparatología 4x2 y pues ya en los ciertos premolares que el paciente presentó en su fase de dentición mixta. Algunas fotografías de cómo fuimos avanzando, cómo se fueron manteniendo los espacios para la erupción posterior de los caninos definitivos.
Y pues así fue como fuimos trabajando y estos son los resultados que obtuvimos al realizar este tratamiento temprano. También fuimos utilizando elásticos para mejorar la relación antero-posterior y mantener lo que habíamos logrado con la utilización de la máscara facial. Facialmente así es como se ve mi paciente luego de esta fase de tratamiento temprano. Como ven, mejoró su perfil facial, su sonrisa mejoró, mejoramos totalmente ese overjet negativo que presentaba el paciente, su mordida cruzada anterior. Obtuvimos una mejor relación entre su línea media facial y dental. Sus fotografías intraorales, en donde se mejoró la relación entre la línea media dental superior y la línea media dental inferior. Y pues estábamos en camino de obtener clase 1 canina y clase 1 molar. Así es como finalizamos esta fase. Estas son imágenes, de la imagen oclusal superior, cómo fuimos desarrollando el maxilar gracias a la expansión palatina y al mismo tiempo pues el maxilar también se fue desarrollando gracias a dicho tratamiento. Radiográficamente así es como termina el paciente luego de esta fase. Como ven, se logró mejorar el plano oclusal. Y pues fotografías extraorales de mi paciente, cómo inicia con su mordida cruzada anterior. Luego de la fase de protracción maxilar, pues mejorando muchísimo su overjet. Y cómo terminamos esta fase y ya al inicio de su segunda fase, la fase de ortodoncia. Algunas fotografías extraorales de mi paciente, pues él, la verdad es que muy contento, la verdad, siempre fue un paciente muy colaborador, siempre usaba sus elásticos, siempre venía a sus citas, estaba muy contenta con mi paciente. Y pues así es como terminamos esta fase. Todos estos casos están siendo manejados por residentes de la escuela, así que aún no se terminan y espérenlos próximamente para que vean esos resultados finales, que van a estar hermosos. Y bueno, para finalizar, el objetivo final del movimiento ortopédico es lograr la corrección más estable de la maloclusión dental. Se dice que cuando los dientes están en una relación estética y estable, el perfil facial también será lo más ideal posible para el individuo. Uno complementa al otro. Entonces, pues como ven, es muy importante realizar esta fase de tratamiento temprano para ayudar a redireccionar el crecimiento del paciente. No quiere decir que vamos a evitar a que el paciente o a eximirle al paciente de que cuando finalice su crecimiento pues sea sometido a una cirugía ortognática u otro tipo de tratamiento, pero pues como tal sí estamos ayudando al paciente a redireccionar su crecimiento y a que tenga un mejor estilo de vida, una mejor autoestima y a que el paciente se sienta bien. Pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta presentación, que la hayan disfrutado tanto como yo. Espero que haya quedado todo claro. Y pues si no, cualquier pregunta la estaremos resolviendo. Por aquí están nuestras direcciones para que nos sigan en Instagram, tanto a la doctora Alejandra como a mí. Y pues agradezco mucho al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, a México, por haberme recibido, por haberme abierto las puertas para poder estudiar esta maravillosa maestría. Y pues aquí algunas redes sociales de la escuela, pueden seguir la página web, en Facebook, en Instagram o escribir a servicios escolares por si necesitan alguna información. Pues respecto a la maestría, que como ven es maravillosa, pues se disfruta mucho, se aprende demasiado y quedan muy bonitas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora.
Bueno, pues quedemos abiertos para recibir sus preguntas o dudas. Y bueno, eso es todo lo que traemos para ustedes esta noche. Muchísimas gracias a todos.